bailable. festejo. Bueno, está con nosotros, el otro día pensábamos con Pepe cómo hablábamos un poco de las cuestiones internacionales, pero trayéndolas a Corrientes, ¿no? Y la persona indicada es Jorge Vara, que está acá con nosotros. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Jorge Vara es ingeniero agrónomo, está en la Facultad de Agronomía, da una cátedra específica sobre cultivos regionales, pero además fue ministro de Producción de Corrientes y fue diputado nacional. Está vinculado a un montón de gente aquí del campo, ¿no? ¿Cómo pensamos, Jorge, esta situación internacional? Lo hablábamos unos días antes, de estas propuestas y también políticas específicas de Estados Unidos, de Trump, con respecto a los aranceles, el gran impacto que genera esto en el mundo para la Argentina, pero específicamente cómo podemos pensar este tema para Corrientes en distintos sectores productivos. Para Corrientes, de los 6 sectores productivos de la provincia, que no son los únicos, pero son los que representan más del 90% del Producto Bruto Agropecuario de la provincia. ¿Que son cuáles, Inge, para poner en un paréntesis? Ganadería, sí. El cultivo más importante en cuanto a producción, ingresos, etcétera, arroz, yerba, té, que tienen problemas muy diferentes. Nosotros los juntamos, pero en realidad son dos cosas. Desde el punto de vista comercial y cómo afecta esto. Pero son primos hermanos ahí sí, desde el punto de vista de la zona de producción y desde el punto de vista productivo en sí, pero no desde el punto de vista comercial. Pero igual ahí se toma como una cadena. Sí, como una cadena. Ok, ahí tenemos 4. La citricultura o la fruticultura en general, porque después se fueron agregando alguna otra cosa, pero fundamentalmente en lo que es fruticultura, Corrientes y Citrus, lo más importante. La horticultura, cero prácticamente exportación, pero mercado interno muy importante. ¿Y la madera ahí? Y la madera. O sea, tenemos, 6, 7 cadenas, sí, ¿no? Lo que pasa es que fruta y horticultura a veces la solemos contar también. Okay. Cuando yo estaba en el ministerio, por lo menos la teníamos así. Para nosotros la séptima en realidad era el turismo. Claro. De una actividad económica importantísima, ¿no? Pero sí, la madera. En términos de exportación, porque estamos hablando de un tema internacional y de exportación, sí. La madera fue creciendo mucho. El arroz siempre tuvo 2/3 partes de las exportaciones correntinas, pero en el año 2023, por primera vez prácticamente casi la forestoindustria en exportaciones, no en producción o producto bruto o geográfico, en exportaciones casi igual al arroz. Pero fue un año muy especial porque la madera crece con exportaciones a China, Vietnam, siempre Estados Unidos fue un destino de madera más procesada, y a China, Vietnam mucho menos procesado. Pero además el arroz, por las razones de la seca muy larga que tuvimos en Corrientes, una seca que se extendió casi 3 años, el nivel de producción fue bajísimo. Estamos hablando 2023, si medimos exportaciones de 2023 es campaña 2022, digamos, claro. 2022-23. Pero ya en el 2024 el arroz pega un salto muy fuerte, sobre todo con precios muy altos, y supera ampliamente. Estamos en ese momento ahora, ¿no? Y en este momento estamos con la cosecha histórica más alta de la historia de la provincia, o sea que, pero guarda que con precios bastante más bajos, o sea que yo creo que el 2024 va a superar al 2025 en exportaciones. 2025 todavía... Ahora el volumen no compensa precio. No, en volumen mucho, en 2025 un récord, pero en pero no precio, compensa el precio del 24. Cuando lo traducimos en números, es probable que no alcancemos lo que se exportó en 2024. Okay. Para que tenga una idea, 90 millones de dólares fue el 2023, fue un desastre, 92 millones de dólares fue un desastre. 2024 ya tuvimos en 175 millones de dólares. Yo creo que eso más o menos se va a mantener. Y la forestoindustria está en 80, 85 millones de dólares. Ya más o menos está estandarizado ahí, está estabilizado ahí. Sí. Hay un tema vinculado a la exportación que depende del nivel de competitividad que se tenga. Este tipo de cambio atrasado, más allá que el gobierno diga que no, que está todo bien, pero obviamente el costo argentino está más alto. Y el arroz pasa lo mismo, digamos, si no hubiéramos tenido un precio más alto, nos está convalidando, estaríamos cayendo. Esa es una realidad. En la madera afecta mucho, los números muy justitos, digamos. No tanto Estados Unidos porque tiene mayor con valor agregado. Por ejemplo, Estados Unidos se exporta mucha moldura.
y tablero compensado. Desde acá. Sí, moldura acá, concretamente en Esquina, hay una planta, la mayor exportadora de Corrientes, y básicamente es todo moldura. Y además está en el mercado americano hace más de... Moldura estamos hablando que se usa para zócalo, que se usa para cornisa, que se usa para frente de obra, etcétera. Sí, las ¿no? molduras son las molduras de techo. Sí. ¿Cuál es la empresa? Muy utilizado en Estados Unidos. Después hay gente que se especializa en cercos. Sí. Es mucho más básico, la moldura tiene un valor agregado mayor, digamos, un trabajo mayor. En cerco, acá en la zona de Santa Rosa, por ejemplo, cerco, Estados Unidos no es un gran comprador de pallet, pero también ahí se produce mucho pallet, en otros países se exporta. Pero, esa es la madera de pallet, es la que se usa para hacer el con otro general tablero de emisiones compensado, y de la zona de Virasoro también, es de un valor importante. Claro. ¿Cuál es la empresa de Esquina? Para la construcción va mucho eso. Y la construcción de Estados Unidos es madera. Claro, madera. claro, exacto. Y ahí se compite con Canadá y se compite con Vietnam, por ejemplo. Fíjese que nosotros le vendemos rollizo a Vietnam y Vietnam le exporta productos procesados a Estados Unidos. O sea, pero también Corrientes le exporta productos procesados, ¿no es cierto? O sea, es bastante complejo el tema. Para la construcción norteamericana nosotros también ponemos tableros ahí. Tableros, sí. Mucho. Y después viga. Un revestimiento que usted ni se da cuenta lo que hay abajo. No, claro. Es otra cosa. Jorge, ¿por qué el comunicado muy llamativo de la Asociación de Madereros de Corrientes? Es una preocupación. Sí. Pero no, en concreto no está muy claro cómo es el asunto. Porque hay compensaciones que de los aranceles fijados subsidian el 100%, por ejemplo, en moldura. Entonces, vos me podés subir lo que quieras, pero si vos tenés otra norma que te compensa el 100%, es cero, digamos. O sea, es como que si me subís del 3% al 12%, al 10%, al final me está cubriendo lo otro, vuelvo a quedar en cero. En realidad es cero. Yo creo que va a seguir siendo así, muy probablemente con Argentina. Afecta mucho más a otros países, ¿no? Hay países muy castigados, extrañamente Japón, un socio histórico. Vietnam, el más castigado, 46% de aranceles. O sea, no están, lo que pasa es que Vietnam estuvo creciendo. Pero además le provee. Vietnam, el principal destino de exportaciones de Vietnam es Estados Unidos. Claro. Y yo te diría que en los últimos 15 años la economía de Vietnam creció a tasas más que la China, al 9-10% anual, en gran medida por un crecimiento fuerte en las exportaciones a Estados Unidos, digamos, ¿no? Un castigo muy fuerte a Vietnam, también a otros países asiáticos. Y ahí viene si te beneficia o te perjudica. No está nada, que primero no está nada claro. Lo que yo pueda decir es todo relativo. Y te dicen los comerciales. Usted mencionó los tres países, Vietnam, Japón y China, por ejemplo, son proveedores no solamente de alimentos, qué sé yo, sino de tecnología, ¿no? Tecnología y productos con valor agregado. Exactamente. No, tampoco una gran Japón sí, pero por ejemplo Vietnam no es una gran tecnología, pero sí mucho proceso. Tienen valores de mano de obra muy bajos. Es más, muchas empresas americanas instaladas en Vietnam, como empresas americanas y europeas instaladas en China, aprovechando también un menor mano de obra. Ahora, Vietnam sigue como era China hace 15 años. Vietnam viene siguiendo los pasos de China, pero ya China hoy no era la China hace 20 años. Pero bueno, Argentina me parece que no. Hay un tema nomás. Por eso decía yerba té, digamos. Yerba, el grueso se consume localmente. Lo que se exporta es no mucho. Y fundamentalmente el mayor destino era a Siria. Y Estados Unidos está creciendo por el fenómeno Messi, que instaló mucho el tema del mate. Y siempre el consumo afuera por la comunidad argentina, que no es chica en Estados Unidos, en Canadá, o en España, en Italia. Sí, claro. Pero es pequeño. El crecimiento del mate del mate en Estados Unidos es importante y hay un potencial y se está apuntando bastante a eso. También se está apuntando bastante a India, porque si India llega a tomar mate de India, no nos alcanza lo yerbal que te aguante. Y el gusto del hindú, aparentemente lo que saben sobre gustos, podría llegar a tomar el mate, porque es tomador de cosas amargas o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, nada endulzan. Té, un gran tomador de té, pero no se endulza nada. Así, claro. Esa cosa rara
que parece Del agua paladar, sucia, claro. te dicen afuera cuando vos da a probar al mate si le parece fuerte. Sí. El chino está acostumbrado a cosas fuertes y amargas, el hindú, perdón. Pero bueno, en Estados Unidos, pues el tema del té es el problema. A ver, ¿por qué? Primero, la producción de té argentina se exporta casi el 90%. No es como la hierba donde se exporta el 15%, el resto de consumo. O sea, depende del mate que estés tomando vos y lo otro es relativo. Siria, el principal comprador, decía, pero el vendedor de hierba siria es Misiones, porque son las hierbas que están de la mitad de Misiones para arriba, son más fuertes, más amargas. Se acostumbraron a eso, no tanto la hierba de Oberá, Apóstoles o Virasoro, si la hierba del sur de Misiones. ¿No? Así que, no. O sea, nosotros vamos hierba El problema suave del té es que el dentro de todo. 90% se exporta. O sea que el té, como el arroz, vive de la exportación. El consumo doméstico es poco significativo. Peor en el té todavía, porque el arroz dentro de todo se exporta el 70%, pero el 30% consumo doméstico. En el té se exporta el 85%. ¿Y a dónde se En exporta? Estados Unidos, 2/3 partes. Impresionante. Jorge, contame, hablamos un poquito. Ese es el problema. Ahora, ¿qué pasa? Si Trump pone estas medidas para fortalecer la producción americana, no hay mucho problema en té porque la producción americana en té es insignificante. Producen algo en la Florida y algo en... Le vamos a la seguir zona del vendiendo, Medio. digamos. Sí, porque... No alcanzan ellos a cubrir su consumo interno. Sí, además Argentina ya desplazó a Ceilán, Pakistán, etcétera, del tema del té de Estados Unidos, desplazó bastante. Y ahí venía un problema. Inclusive se llegó a no cosechar té. Pero eso no es un problema de Trump. Esto hay que dejar claro, es un problema que el tipo de cambio lo está poniendo competitivo. Claro. Pero eso es un problema anterior. El té ya viene con problemas ya desde hace un año. Los sectores que por ahí están limitados en su competitividad están con problemas. Entonces es como que estos países a los cuales Argentina desplazó vuelven a avanzar. Pero este es un problema nuestro, no hay que echarle la culpa a Trump. El otro tema, fíjense cómo se dan las oportunidades, que no está muy claro, pero decir, bueno, si va a castigar más a esos países asiáticos, Argentina va a recuperar competitividad, o sea que dentro de todo te puede llegar a favorecer. En arroz nos favorece, ¿por qué? A Estados Unidos no se le exporta. Estados Unidos es el principal competidor nuestro en Occidente. Para nosotros Alca en arroz fue un problema, porque eso hizo que no pudiéramos competir en Centroamérica y Caribe con los países integrantes de Alca, o México, por ejemplo, que podríamos estar exportándole arroz. Perfecto. Si ellos están tirando por la ventana el Alca, que es lo que está pasando para mí, están pateando el tablero, el Alca se va, porque además quienes más castigan son los países vecinos. Para Argentina para el arroz, perdón, la comercialización del arroz no es una mala noticia, porque vamos a competir mano a mano en países en los cuales por preferencia arancelaria no podíamos competir mano a mano. Entonces no todo es malo. Ahora, usted dice Pueden algo haber ahí, oportunidades. usted dice algo ahí que se está hablando también, ¿no? Lo dijo alguien ayer, no recuerdo, porque alguien extranjero que dice que en realidad lo que está sucediendo acá, esto se va a tener que normalizar, pero que no habría que dejar de mirar la posibilidad de que lo que está haciendo Estados Unidos no es romper todo, no es llamar a negociar de a uno, sino que abre incluso la posibilidad de que el mundo cambie hacia un esquema de libre comercio mundial, digamos, de que cualquiera pueda negociar con cualquiera, digamos, ¿no? ¿Usted lo ve viable a eso? ¿Es posible? No. ¿Y es conveniente en todo caso? Yo no sé si esto viene a cambiar todo y no sabemos bien a dónde va a terminar, pero por ejemplo, siempre, me tocó estudiar por encomienda del gobernador entonces de qué manera Unión Europea iba a afectar a nosotros, cuando en el gobierno de Macri se empieza a avanzar sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Que está parado. Yo creo que eso, para está Corriente, trabado un poco, ¿no? bueno, de estos sectores, el único que nos generaba alguna amenaza en ese acuerdo es el sector textil, que Corriente no produce algodón, pero sí tiene las industrias textiles, importantes. Sí, muy importante. Sí, muy importante. Ahí podía afectar un poco. El resto de todos los sectores se verían beneficiados con un acuerdo con la Unión Europea. Las resistencias son de la Unión Industrial y sobre todo por muchos de los sectores industriales que en Argentina hace 60 años vienen protegidos. Eso es otra cosa. Entonces, analizando eso, yo creo que, volviendo al día,
Yo creo que hoy es la gran oportunidad de avanzar en un acuerdo Mercosur-Unión Europea, es el momento. A partir de la invasión a Ucrania ya se empieza a generar. Porque ellos decían, no, Argentina, nosotros no necesitamos, sí, en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, que eran principales exportadores de grano hoy ya de toda Europa, ¿verdad? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Esa guerra le genera una inseguridad que no le da tanta confianza como tenían. Y esto otro, ya en el primer gobierno de Trump, acelera la cuestión. Primer gobierno de Trump, que estaba Macri acá, que fue el que impulsó mucho el tema de acuerdo Mercosur-Unión Europea, Argentina hizo punto. Hoy hace punto a Brasil. En el primer gobierno de Trump ya Europa ve como un aliado no del todo abierto como históricamente. Entonces, los problemas políticos en el centro de Europa, más los problemas de esto, y ahora viene Trump jugando más fuerte que en su primera gestión. Tenemos chances, digamos. Es el momento como para que Mercosur haga un acuerdo. Habría que avisarle al presidente, ¿no? Porque se quiere salir el bloque y qué sé yo, ¿no? Así que ahora que hace punta de Brasil y Milei cuando asume se opone totalmente a todo tipo de acuerdo y preferencia arancelaria. Argentina está aislada del mundo en preferencia. Cuando uno compara con Chile, Chile tiene acuerdo hasta con la luna. Y hay una gran diferencia que además hizo a una apertura del comercio fenomenal de Chile, ¿no es cierto? Milei al principio se oponía, pero hoy aparentemente no. O sea, aparentemente hoy Argentina también está apoyando un acuerdo con Unión Europea. Así que me parece que es un buen momento, yendo a la referencia de ustedes, sí, un mundo global. Sí. Yo creo que tenemos que ir por partes, no sé si está para abrirnos. Por ejemplo, si vos abrís todo el mundo, nosotros, industrialmente, con China, o con, China, Malasia, Tailandia, países asiáticos, es muy difícil competir. Dos giras hicimos, la segunda con el gobernador actual, con Gustavo Valdés, y la otra que hemos hecho con Pedro Heredia, vicegobernador en el gobierno de Colombia. 2 giras a China, y yo le digo, competir contra eso es muy difícil. Entonces la apertura total yo no confío tanto, es decir, no todo el mundo y uno. Yo creo que eso tiene que ir regulado, como la casa con Unión Europea, pero tenemos que empezar a abrirnos, no tengo duda. Y me parece un acuerdo Mercosur-Unión Europea sería un buen inicio como para empezar a tantear, organizarnos en serio. Un país que viene muy cerrado, Argentina viene muy cerrado. Y como yo decía, y lo dije en el Congreso, yo no veo, dígame, un país en el mundo cerrado que le vaya bien. Que le vaya bien económicamente y que le vaya bien política e institucionalmente, con democracia fortalecida. Totalmente. Ningún país cerrado del mundo ni siquiera tiene democracia de calidad. Cuando tiene democracia. Sí, porque muchos ni siquiera tienen. Claro. Pero los que tienen no son de buena calidad. O sea, yo creo que hay una necesidad de abrirse. Hay que abrirse inteligentemente. Jorge, te pregunto una cosa, vuelvo a un tema específico, que es, sabemos que Corrientes no exporta carne, sabemos, ¿no? Pero cría ternero, y más ¿no? o menos, no es tan así. Bueno, entonces, ¿cómo ven este tema? No es tan así. De acá salen ternero. Por eso, el ternero, ¿no? Por eso, el tema es cómo impacta. No, pero la cosa es así. Ternero o novillito, inicio, o sea, de 180, 200, 230, 240 kilos. Y se porta un animal, un novillo gordo, de 500 kilos, de 450, 500. Pero usted considere que el 40% de eso ya salió de Corrientes. Claro. Lo que pasa es que sale por otro puerto, no nos imputan a nosotros. Se termina en otra provincia, y sale por otro frigorífico. Pero de lo que está yendo ahí, un 40% se originó acá. En Corrientes. Y acá salen... Y esa no es una cuenta que se le impute después a la cuenta exportadora de Corrientes. La estadística no lo hace eso. Claro. Entonces no hay que engañarse con eso. Y por eso Corrientes, cuando vos pones exportación, si agregás eso, mira, salen más o menos alrededor de 900.000 terneros con trazabilidad para exportación. No quiere decir que los 900.000, sale más terneros de Corrientes. Sale 1 millón y pico, pero no importa. Salen 850.000 con trazabilidad para exportación. No quiere decir que esos 850 van a terminar exportados, pero por lo menos 200.000 seguro. Después la trazabilidad de exportación se abre porque no puedo volver para atrás. Después si va aportado o no, eso es un problema para adelante, pero ahora se está exportando cada vez más. Yo le puedo asegurar que mucho, si usted va a la trazabilidad, mucho de
de la carne que se está exportando por parte de Argentina ha sido originado un porcentaje en Corrientes. Cuando usted le pone el número de eso, Sí. casi duplica las exportaciones. Porque es el sector productivo más importante de la provincia. El Producto Bruto agropecuario de la provincia, prácticamente el 50% de ganadería. Ahora, y el 50% de todo lo otro que estuvimos hablando, menos ganadería. Impresionante. Ahora, ingeniero, ¿usted le ve la vena productiva al gobierno nacional? Porque hasta acá No. se lo ve No todavía. más para la timba financiera, más sensible a la timba financiera. Totalmente. ¿O vamos a sacar la palabra timba? Yo no creo que su objetivo sea la timba financiera. Siempre dicen los que están en las funciones en las áreas de economía, la pasaban también en la época de Macri, que más interactuábamos con funcionarios, pero en la época del gobierno de Cristina también interactuábamos con funcionarios del ministerio que nos correspondía. Sí, es como que el sector financiero, cuando va contra eso, es decir, el sector financiero es un mal necesario. Ujú. Sí, no hay ningún país tampoco que le vaya bien que no tenga sector financiero, si vamos al caso, ¿no es cierto? No, ahora Lo el que tema pasa es si que tiene la centralidad por encima del sector productivo, digamos, ¿no? O el la sector cuestión es la industrial. siguiente: el gobierno prioriza control de la inflación y la normalización, sacar al cepo, que no lo puede. Yo no lo veo fácil, y en este contexto internacional lo veo bastante difícil. Pero es un objetivo, no le podemos discutir, es un objetivo. Y está bien eso es una condición previa, sine qua non, a poder crecer y que vengan inversiones. Con cepo, difícil. Con niveles altos de inflación, imposible. Ahora, ayer una historiadora hizo la cuenta, ¿no? Desde 1930 hasta acá, casi 100 años, más de 70 años vivimos con cepo, en todos los tipos Sí, de gobierno. totalmente. O sea, no hay... Y con déficit. Bueno, Si usted analiza los años de gobierno de los años 40 en adelante, prácticamente vivimos el 80% de los ejercicios fueron con déficit. bueno, y el cepo mantenido por distintos... Eso, lo que usted dice, por distintos objetivos, digamos. No siempre Sí. el cepo estuvo ahí por el mismo objetivo, ¿no? El cepo, no tengo duda que eso sí, yo tengo duda en muchas cosas del gobierno, pero no en cuanto a que realmente quiere y sabe que tiene que salir del cepo. Si no, el paso siguiente no va a venir. Y acá hay un tema, vamos a interpretarlo políticamente, digamos. Vos controlar la inflación y regular algunas variables y dar tranquilidad y apretar para el tema de seguridad te va a servir para ganar la primera elección. No sé a los 2 años, no sé la segunda a los 4. Ya pasa. Digamos. Inclusive ya le pasó a Alfonsín en el 85 con el plan austral, se ganó bien la legislativa. En el 87, porque eran 6 años, había 2 legislativas en el medio. O sea, en el 87 ya se perdió. Salvo Corrientes, es 87. Sí. Después se perdió en todos los distritos. Bueno, Jorge, ¿viene una época de inestabilidad en el mundo? De inestabilidad, Sí, no tenga duda. Ok. Porque esto que pasó, por algún lado va a salir, pero nada bueno va a salir ahí. Ah. Inestabilidad, yo creo que Sí. es probable que entremos en recesión, y ahí viene el tema. Nosotros en esta mesa discutimos ver del misil que viene de frente, pero no estamos perdiendo lo que está viniendo por el flanco derecho, flanco ¿Que izquierdo, son cuáles? o por la retaguardia. ¿Que son qué Va a venir tipo? por todos lados. Mm. Por ejemplo, que caiga el precio de la soja, para Argentina es un problema. Al corriente no produce soja, vos crees que entonces no te toca, vos no más crees. Claro. Claro. Bueno, Este es como país- que el que no tiene dólares cree que no le afecta que suba o que baje, digamos, ¿no? La alta carga impositiva que tiene la soja, de alguna manera, todo de una u otra manera, de alguna manera estamos vinculados a la cuestión soja. El otro tema es cae el petróleo, el barril cayó 80 y pico a 64 dólares. Todos los proyectos de este gobierno, los productivos, están vinculados a ese tipo de cuestiones. Es decir, a la explotación de la minería, el litio, el cobre, vaca muerta, Vaca gas, muerta. petróleo. Si el petróleo vuelve a pegar otro salto para 40 dólares el barril, ya prácticamente todo eso no va a terminarse Vaca Muerta. Vaca Muerta está destinada a seguir, pero va a frenarse. Claro. Vos decís, bueno, 2 años, 3 años, 4 años y después seguirán las inversiones, sí, pero para el que está gobernando los años se le van.
y ellos tienen mucha expectativa de reactivación económica. Y nosotros también, porque nosotros creemos que algo de eso nos llega a nosotros también, digamos, ¿no? Todos tenemos expectativa en ese sentido. Los ingresos de dólares... Ahora, sin el mundo es inviable pensar que Vaca Muerta va a tener el mismo régimen de no, porque trabajo. si hay una recesión mundial, automáticamente lo primero que cae es el consumo de energía. Y entonces las energías fósiles son la variable de ajuste, porque el viento sigue produciendo energía y el sol va a seguir produciendo energía. Claro. Y la energía nuclear no se para por eso, porque el combustible es ínfimo. Cuando hay una caída del 15% del consumo de energía en el mundo, la totalidad de ese 15% va sobre combustibles fósiles. O sea, petróleo y gas, así que Vaca Muerta, lo siento, va a tener que esperar un rato. O sea, y lo mismo en la minería, el cobre y el litio lo mismo. El consumo de litio va al ritmo de la actividad mundial, porque el litio, el principal destino es para baterías y energías alternativas. O sea, que todo tiene que ver con todo. Yo no confío mucho en que se crea solamente de actividades, la explosión exportadora argentina y los ingresos de divisa estén dependiendo de actividades extractivas, ¿no es cierto? Tenemos que también depender de todo lo que Argentina ha demostrado que es competitiva y tiene capacidad de producir. Argentina ha hecho muchas cosas, inclusive reactores nucleares. Claro. Hoy en microreactores nucleares lo mejor del mundo es argentino, digo. Ha superado inclusive la tecnología americana, y eso es todo un tema que se viene también. Antes eran grandes usinas nucleares. Argentina demostró que se pueden generar usinas de menores... Sí, escalable además, que es el otro beneficio de los reactores que se construyen en Argentina, que son modulares, digamos. Modulares, exactamente. Usted lo puede modular y va sumando. Eso es espectacular. Lo que se logró allá en el sur. Eso todo el Estado. Sí, para alguna gente que por ahí se pierde de la vista. provincia de Río Negro tiene su parte también con... Exacto. Sí. Es muy bueno lo que han hecho. Realmente es un orgullo. El Balseiro, el INVAP y toda esa gente que está trabajando. El INVAP en varias cosas, en radarización también, los radares argentinos están para cualquier... Lamentablemente tenemos unos vaivenes en la economía que no ayudan del todo en eso, y a mí me parece muy importante que los gobiernos nacionales tienen que apoyar ese tipo de cosas, no matar eso, ¿verdad? Claro. Me parece que hay otras cosas para... Jorge... Vamos, por ejemplo, si vos me decís a mí que va a privatizar... Mira, ahí cuando se votó... Yo no estaba mal en el Congreso cuando se votó la ley de emergencia y todo eso, y ahí largaron lo de privatización, y después terminan sacando aerolíneas. Yo hubiera metido aerolíneas, lo que es una barbaridad que vos vayas a estar rifando Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP y todo eso. Y aerolíneas nosotros podemos funcionar perfectamente y viajar más barato y todo sin que no es que sea una anti-aerolínea, pero la verdad es que seguramente por negociaciones del momento y todo lo demás. Si yo hubiera estado en la Cámara, Ahora resulta que Aerolínea da ganancia, digamos. Entonces tampoco es el problema en la línea, digamos. Sí, pero hay que abrir a la competencia y... Pero bueno, sí, estamos de acuerdo, pero no hace falta tampoco rifar una línea. Porque evidentemente se puede... No, pero lo que quiero decir es que se quieren rifar cosas que eso son las que yo Claro, no, está bien. Y hay monstruos que son déficits, además no van. Por ejemplo, yacimientos carboníferos fiscales. Esto es un desastre, además. Lo que genera en costo y lo que genera en beneficio. Eso es lamentable. Además, desde el punto de vista ambiental, la peor energía que tenés es la de carbón. La más contaminante que hay es la de carbón. La que más afecta la acumulación de carbono en la atmósfera es producir a partir de carbón. Es una matriz energética obsoleta, y hay inversiones por un tema siempre de la Patagonia, el desarrollo de la Patagonia, etcétera, etcétera. O sea, son temas odiosos, pero por ejemplo, las preferencias de Tierra del Fuego, yo tenía mis objeciones también. O sea, que un costo demasiado alto para... Jorge, muchas gracias por venir, por darnos este panorama mundial, pero relacionado con Corrientes, que era la idea de la nota, una visión local con el impacto local. Y muchas después, en otra ocasión hablamos de política, pero al final, ¿qué hace usted? ¿Está mirando qué es lo que está pasando o no? Sí, pero muy concentrado en mis cuestiones, pero por supuesto que uno no puede atraerse a eso, ¿no? Después de haber estado 14 años en la cuestión pública, que nunca fue un objetivo, porque la verdad es que cuando fui a parar al ministerio no era el objetivo, pero bueno, uno se involucra y
Y después de haber pasado ya por el lado oscuro de la luna de 4 años, te queda siempre, te queda. Ahora pasa que estamos tratando de, como diría el criollo, acomodar las calzas, Sí. Gracias, pagar la Jorge. deuda y estar, ver a ver cómo viene, pero ojalá que todo sea para bien, ¿no? Muchas gracias, Y Jorge. gracias a usted. Pasó Jorge Vara, vamos a poner un poco de música y venimos. El fin de semana fue el Quilmes y estuvo Santiago Motorizado.